Detrás de este vendaval de estadísticas y contratos multimillonarios se esconde la verdad brutal del béisbol moderno, la frágil psique de Tono, su ansiedad corrosiva y su arrolladora envidia, todo magnificado por el ascenso indetenible y sereno de Shohei Ohtani. El detonante de este drama, señoras y señores, fue un susurro, una simple exclamación de desesperación que Tono lanzó al aire en la parte alta de la novena entrada, alrededor del minuto 0104 de aquel partido crucial, una manifestación de su inseguridad que desató un efecto dominó increíble que sacudió los cimientos de las grandes ligas. La ironía quema. Tono, el hombre que posee el contrato más grande en la historia de la MLB, superando los 765 millones de Ohtani, fue excluido del juego de estrellas. Y el blanco de su ira, de su furia y de su celo, no podía ser otro que el mismo Shohei, el hombre cuya excelencia es tan natural que parece involuntaria. Aquí desentrañamos el meollo de la controversia, explorando la fractura mental de Tono a través de los ojos de las leyendas. Ohtani, para ponerlo en perspectiva, había asegurado su quinta participación consecutiva, arrasando en la votación especial para el bateador designado de la Liga Nacional. Una presencia abrumadora. Sin embargo, el shock real fue la exclusión de Tono. Las preocupaciones tácticas de los Mets se citaron, pero el golpe de realidad fue el más duro. El jugador mejor pagado en la historia de la liga, la figura que debería haber sido el epítome del éxito, no fue seleccionado. Preguntado por un reportero del New York Post sobre la decisión, Tono explotó. «Es una injusticia», gritó, sin ocultar su furia. «No entiendo por qué estoy fuera. No me dieron una sola explicación convincente». La conversación se detuvo. El periodista se quedó sin palabras, y entonces Tono dirigió su cólera directamente hacia Ohtani. «¿Por qué Shohei sí es elegido y yo no? No ha bateado un solo jonrón en las últimas semanas». ¿Es esto un premio al rendimiento o un maldito concurso de popularidad? El descontento de Tono con los criterios de selección se hizo palpable. Si miran las estadísticas, verán mi contribución a las victorias del equipo. Es obvio para cualquiera que debería haber sido All-Star. Y esta no es una mera retórica vacía. La evidencia, al menos en las etapas finales de la votación, respaldaba su mejora. Pero fue ignorado. Su arrebato no solo fue impactante, sino que sentó un precedente peligroso, atrayendo una marea de críticas viciosas en redes sociales. Los aficionados no tuvieron piedad. «No puedes hablar hasta que rindas. Eres un títere con el sueldo más alto. Te falta humildad». Y el más doloroso, «Por eso los fans no te aman de verdad». Ante el aluvión, la MLB se vio obligada a emitir una declaración, un débil intento de calmar las aguas. Explicaron que la razón fundamental de la exclusión fue el momento del voto. A principios de junio, cuando la votación comenzó, Tono registraba solo un promedio de bateo de .230 y un OPS de .70, un rendimiento que no reflejaba su pico. Reconocieron que había mejorado notablemente hacia el final del periodo de votación, pero enfatizaron que su lento inicio fue el factor determinante, asegurando que la decisión se basó en el rendimiento a lo largo del proceso, no en popularidad ni reputación. Pero esta declaración oficial no hizo más que avivar las llamas de la indignación de Tono, quien la tachó de excusa barata. Si el rendimiento es el criterio, repitió, lleno de veneno, ¿por qué Ohtani, cuya producción ha sido cuestionada últimamente, sí fue seleccionado? ¿Por qué un bateador de talento incuestionable, un genio ampliamente reconocido, sucumbió a una rabieta pública tan destructiva? La respuesta yace en la sabiduría de las leyendas que han caminado por esa cuerda floja entre el éxito y la atención mediática. Alex Rodríguez, el legendario Yankee con 696 jonrones, cuya carrera estuvo marcada tanto por el brillo estelar como por el escrutinio de los escándalos, tiene una autoridad especial para hablar sobre la presión. En un debate deportivo televisado comparando a las estrellas modernas de la MLB, A-Rod fue contundente y sin ambajes. Shohei es la estrella global que electrifica al mundo. Aaron Judge es la gran estrella de América. Y luego, la frase que cortó como un bisturí. Y Tono,
En este momento, es simplemente un jugador de béisbol muy bueno. Arad, que admitió haber cuestionado la mentalidad de Tono de manera similar hace años, entiende la diferencia entre el éxito estadístico y la estatura de una superestrella. Pero fue Dasha Barry Bonsish, el legendario analista cuya perspicacia es temida, quien destripó la verdad más profunda, la comparación del aura. Tono se quebró porque su hambre no es por el juego, sino por la validación, dictaminó Bonsish. Ohtani no pide nada. Simplemente existe, y la grandeza fluye de él. La envidia de Tono no es por los jonrones que Shohei pegue, sino por la paz interior que irradia Ohtani. Aquí es donde la narrativa se tuerce. Ohtani en realidad está ansioso, no de miedo, sino de expectación. Honestamente, Shohei desea fervientemente que el juego de estrellas comience de una vez, como un depredador que espera la señal de caza. Su hambre es pura, enfocada en el desafío. La de Tono es contaminada, enfocada en la compensación. La diferencia de su porte, de su espíritu, es lo que realmente lo separa. Tono pudo haber tenido el mejor contrato, pero Ohtani posee la mística. La MLB, al final, no solo vota por los números, vota por el impacto, por esa chispa indefinible que trasciende las métricas, el aura estelar. La fragilidad mental de Tono, su incapacidad para aceptar que la popularidad, en este contexto, es inseparable del rendimiento sostenido y del carisma, lo ha expuesto ante el mundo. Su argumento de que sus estadísticas recientes merecen la inclusión choca con la realidad de que la selección al All-Star se cimenta sobre la totalidad de la primera mitad y, crucialmente, la percepción pública. ¿Podrá Tono navegar esta tormenta que él mismo ha provocado y evolucionar hacia una verdadera superestrella? ¿O su melancolía persistente solo servirá para acentuar aún más la inigualable brillantez y el temple de Shohei Ohtani? El drama está servido, y la lección es clara. El béisbol es un juego de números, sí, pero la grandeza es fundamentalmente un juego mental.